Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano, y a mi amigo Francis que está allá en el estudio. Señores, en el día de ayer se produjo el aumento salarial, que con una visita que hizo el presidente a una reunión del Comité de Salarios en el Ministerio de Trabajo. Ahí hizo el anuncio a las 2 de la tarde del aumento general de salarios, salario mínimo. Nosotros no nos referimos a eso en el día de ayer porque pensábamos que era un tema, ¿verdad?, tan obviamente favorable a los trabajadores y al propio pueblo dominicano, que dejamos que hiciera el comentario Esteban, del punto de vista técnico, como reputado economista, y los demás colegas que se refirieron al tema. Ahora bien, en el día de hoy han salido torpederos, ¿verdad?, de esa disposición. Como siempre, las cosas positivas siempre encuentran personas que le buscan el lado negativo. Entonces nosotros queremos, en primer lugar, defender esa disposición. Yo creo que es un gran logro lo que se hizo, de lograr el consenso de todas las fuerzas, de los tres sectores que influyen el Comité Nacional de Salario, el gobierno, el sector sindical y el sector empresarial. Yo creo que pocas veces se ha logrado un consenso en tan corto tiempo y tan favorable a los trabajadores. Por primera vez en muchos años se logra un 24% promedio de aumento salarial, aunque distribuido en diferentes escalas. Un 24%, normalmente estamos acostumbrados a un 10, a un 14% en los años en que se ha hecho ese aumento salarial, que ya se viene haciendo casi de manera rutinaria cada 2 años en el país. Pues ahora se logró no solamente indexar la inflación, que se habla de un 9, un 10%, indexar con creces, porque un 24% son casi, o sea, más del doble de la tasa de inflación que hemos tenido. Y eso después de una pandemia como el COVID-19, que prácticamente produjo en el año 2019, el año pasado, una reducción de nuestra economía de más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, descendimos todo lo que habíamos. Cada año la economía desde la década del 90 viene creciendo en un promedio de un 5, un 6, un 7%. Y eso el 2019, el año pasado, pues tuvimos un descenso estrepitoso de ese crecimiento. Y entonces en unas condiciones así nadie se imaginaba que procedía un aumento salarial. Es decir, con una gran cantidad de empleados despedidos, empresas quebradas por pila, con todas estas restricciones del toque de queda, restaurantes, pequeños negocios, quebrados todos, cerrados. Y entonces a nadie le cabía en la cabeza que podía llegarse a un acuerdo, a un consenso de los diferentes sectores para producir un aumento salarial. Sin embargo, eso se ha logrado, señores. Y se ha logrado estando contento el sector empresarial, estando contento el sector sindical y estando contento el gobierno. Eso es prácticamente una proeza que nosotros tenemos que resaltar necesariamente. Los que vemos siempre el vaso medio lleno y ponemos de frente el optimismo y la esperanza siempre de crecimiento y de bienestar en el país, tenemos que celebrar esta decisión que han tomado esos tres sectores y felicitar al gobierno. Sin ningún tipo de rubor, felicitar a Luis Abinader, felicitar al ministro de Trabajo, José Miguel de Camps, felicitar al sector empresarial en la persona de Pedro Brache, el presidente del CONE, felicitar a los sindicalistas, a Gabriel de Río, felicitar a Pepe Abreu, que ahora le han querido caer encima a ellos, porque coincidencialmente con este aumento salarial, se ha producido un decreto que ya es viejo porque es un decreto de marzo pasado, donde a ellos se le provee de una pensión del Estado, que es muy merecida. Son gente que tienen años y años trabajando en favor del sindicalismo nacional y entonces nunca se había producido una medida que lo favorezca directamente a ellos. Y yo apoyo totalmente ese decreto que le da esa pensión a esos sindicalistas, que absolutamente nada ha tenido que ver, como ellos mismos lo han aclarado, con este acuerdo tripartito que acaba de producirse para el aumento salarial. Los tirapiedras
que estén tranquilos. Ese decreto absolutamente no debe involucrarse con esta disposición que se acaba de tomar, que se aumente el salario general, el salario mínimo a todos los trabajadores, y al mismo tiempo se hace una clasificación, como bien señala Esteban, una nueva clasificación de las empresas, que como ustedes saben existían solamente 3 niveles: el nivel de pequeña empresa, el nivel de mediana empresa y el nivel de gran empresa. Ahora se ha creado el nivel de la microempresa, y yo lo veo eso muy favorablemente, por el hecho de que el parámetro que existía para medir la pequeña empresa, ya la inflación y el costo de la vida ya ha sobrepasado la devaluación de la moneda, ha sobrepasado los parámetros que delimitaban eso, porque una pequeña empresa estaba definida por aquellas que tienen 10 empleados y que venden al año 8 millones o más de pesos. Y ya cualquier persona vendiendo pastelitos, yaniqueque o pescando o en cualquier oficio independiente ya produce 8 millones de pesos al año, porque esos son apenas 600, 700 mil pesos mensual. Que la empresa que vende 700 mil pesos mensual, si usted le saca un beneficio que se ha reducido en los últimos tiempos, los beneficios de un 20%, 2 por 6, 18, lo que viene ganándose esos 150 mil pesos todos los meses, y tiene que trabajar 8, 10 y 12 horas, porque no hay cosa que trabaje más que una pequeña empresa. Tiene que dedicar más horas que un empleado normal a producir para ganarse 100 y pico de mil de pesos. Entonces el hecho de que se haya creado ese nuevo espacio en la división de las empresas, de la microempresa, definida por aquellas que tengan 10 empleados o menos y 800 mil pesos de venta al año, es también un logro muy positivo, porque la escala salarial se establece de acuerdo a esos niveles de las empresas. Esa microempresa van a tener que aplicar un salario de 11.900 pesos, es decir, que representa un 11% de aumento. La pequeña empresa que está definida, como bien señaló Esteban, de aquellas que tienen de 11 a 50 trabajadores y unas ventas de 8 millones a 54 millones al año, van a tener un salario mínimo de 12.900 pesos, que es un aumento de un 20%. Las medianas empresas, que están definidas por vender más de 54 a 202 millones de pesos al año, y 51, 150 empleados, entonces van a tener un salario mínimo de 19.250, lo que representa un 59% de aumento salarial. Y entonces las grandes empresas ya, que están definidas por 150 empleados o más y más de 202 millones de pesos en ventas al año, van a tener un salario mínimo de 21 mil pesos y representa un 19%. Es bueno señalar que estas empresas grandes, como bien señaló el señor Pedro Brache, cuando tienen que poner un salario mínimo de 20 mil pesos, que no es 20 mil pesos, no es todavía la canasta básica definida por el Banco Central. El Banco Central recientemente dio un dato de 22 mil, creo que 22.600 representa la canasta básica de alimentación del sector más pobre del país. Bueno, pero no solo 22.600 que establece el Banco Central, pero son 20.000. Y como dice el señor Brache, esos 20.000 representan una cantidad mayor, porque cada vez que hay un empleado hay que ponerle seguridad, hay que inscribirlo en la tesorería de la Seguridad Social, hay que darle seguro médico, hay que ponerle hay que darle pasivos laborales, hay que retenerle, darle doble sueldo, darle vacaciones pagadas, de manera que él habla de 34 mil pesos, es decir, que no son 20 mil el salario mínimo que se establecido en la grande, o 21 mil, sino 34 mil, y eso ya de por sí representa un avance. No es lo deseable, todo el mundo sabe que el costo de la vida está por las nubes, que la gente ya no le alcanzan los chelitos que ganan en esos sueldos, y nosotros, el gran reto de la República Dominicana es crear empleos efectivamente productivos que puedan absorber el alto costo de la vida que nos está arropando cada año,
Pero mientras ese proceso llega, este aumento salarial viene por lo menos a mitigar la situación, de manera que por eso que nosotros lo saludamos. Esto excluye por ahora el turismo, la construcción y la zona franca. Muy bien, porque son los sectores más golpeados en la crisis del COVID. Eso, el turismo, la construcción y la zona franca, aunque la construcción ha tenido un repunte significativo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con golpearla por el hecho para que no vaya a pararla, porque ahora mismo la construcción es el motor de la economía dominicana, no es el turismo en este momento, que siempre lo ha sido. La locomotora del crecimiento que nosotros estamos teniendo en este momento se llama la construcción, que creció más de un 50% este año, que en el primer semestre, y se espera que termine un crecimiento así a fin de año. Entonces esos sectores, pues el Comité Nacional de Salarios podrá reunirse dentro de poco, próximamente, como ellos lo han señalado, para producir el aumento salarial en estos sectores. Ahora, también está pendiente el aumento salarial en el sector público, en el gobierno, que nosotros esperamos también que en los próximos días esto se produzca. Y este aumento salarial, contrario a lo que muchos pueden pensar, que causa inflación y esas cosas, lo que viene, señores, es a dinamizar la economía dominicana. La economía se dinamiza con el consumo, y si la gente no tiene capacidad para consumir, no puede haber dinamismo económico. Entonces, el hecho de aumentar el salario, que el trabajador, alrededor de 2 millones de trabajadores que hay en la República Dominicana, tengan mayores recursos, eso indica que van a consumir en el colmado, van a consumir en el restaurante, van a consumir en el transporte, van a consumir en cosas que son nacionales, y van a consumir básicamente esos trabajadores en lo que es la canasta básica, que con eso se va a dinamizar la agricultura, porque van con más arroz, más habichuelas, más pollo, más huevos, más leche, etcétera. De manera que nosotros queremos saludar y felicitar a los 3 sectores que intervinieron en este aumento general, o no general, sino el aumento del salario mínimo, que viene a ser un aliciente importante para la dinamización económica de la República Dominicana.